La creación de tablas y sus relaciones son una de las tareas más importantes en el desarrollo de la base de datos porque va a determinar el dinamismo que tienen los datos entre las tablas. Hola amigos, mi nombre es Gus y el día de hoy vamos a ver cómo crear tablas y cómo crear sus relaciones. Muy bien, para empezar vamos a abrir una ventana nueva de SQL. Podemos apreciar que aquí no existen tablas, ninguna, y vamos a comenzar. Para comenzar, Oracle necesita tener ciertos comandos para poder entender que quiere ejecutar una tabla nueva, la creación de una tabla nueva. Vamos a crear una tabla por medio de createTable. A continuación ponemos el nombre de la tabla, abrimos paréntesis y empezamos con las columnas. Vamos a crear la tabla de empleado. Para la tabla de empleado se siguen una serie de convenciones y reglas. Es más conveniente poner la llave primaria como empezarla como PK, por sus siglas en inglés, primary key. Entonces voy a empezar con declarando la llave primaria y luego tenemos que especificar el tipo de dato que va a aceptar esta columna. En Oracle hay varios tipos de datos. Podemos tener number para número. Si en dado caso quisiéramos un número decimal, podemos decir aquí 10,2. Y esto le dice a Oracle que dígitos a la izquierda del punto decimal van a haber solamente 8, mientras que a la derecha del punto decimal van a haber 2. Cualquier número que sea después de eso, Oracle simplemente lo va a redondear. Sin embargo, en este caso no quiero puntos decimales, entonces voy a borrar el coma, 2. Ponemos coma. Luego ya veremos ahorita la llave foránea. Vamos a colocar una llave foránea que es el tipo de empleado. Vamos a colocarlo como number 10 también. Luego vamos a colocar el nombre, el primer nombre. Para el nombre vamos a colocar un tipo de dato que se llama varchar. En la cuestión del varchar también debemos especificar, al igual que cuando tipificamos que sea número, tenemos que decirle a Oracle cuánto va a ocupar o cuánto es el máximo. Hay una diferencia entre poner 30 char y solo 30. En este caso voy a poner 30 char. Voy a explicar en un momento cuál es la diferencia. First name, vamos a poner el apellido. Voy a colocarlo también como 30 char. Y voy a poner salary. Salary lo voy a poner como número. Puedo ponerlo como punto decimal, pero en este caso lo voy a poner como un número entero. Y creamos la tabla. Podemos darle ejecutar y nos crea la primera tabla. La diferencia entre 30 char y 30 es que 30 char va a admitir 30 caracteres, no más de 30 caracteres, y el espacio que va a apartar Oracle en memoria para esa columna va a ser 30 caracteres. Si se usan menos, de todos modos va a ser 30 caracteres. Sin embargo, si yo lo declaro solo así, va a especificar el tipo de dato tipificado en la tabla NLS Database Parameters. Así colocamos aquí esta instrucción, nos sale que es byte. Por lo tanto, quiere decir que si coloco solo 30, va a colocar 30 bytes. Con una leve diferencia. No son 30 bytes fijos,
De modo que si la columna ocupa menos, el dato ocupa menos, es flexible y va a ocupar solo, por ejemplo, si el dato solo ocupa 2 bytes, entonces va a ser de 2 bytes. Sin embargo, 30 le está diciendo a Oracle que va a ocupar hasta un máximo de 30 bytes. Bueno, vamos a quitar esto y vamos a abrir otra ventana. Ya tenemos una tabla. Aquí tengo todas las demás tablas. Tenemos la tabla cliente. La tabla cliente, tenemos la llave primaria de cliente, tenemos el cliente, el tipo de cliente ID. Estos van a ser también número 10 y número 10. Tenemos su nombre, su apellido, su celular, el número de la casa y el número del trabajo. Aquí tenemos la otra tabla de empleado. ¿Se acuerdan que teníamos una llave foránea hacia esta tabla? Pues que apunta a esta columna. Tenemos la tabla dirección, que lleva la llave primaria dirección. Luego tiene el cliente a quien pertenece esta dirección. Tenemos una dirección 1, dirección 2, ciudad, provincia y país. Luego tenemos la tabla tipo de cliente, que hace referencia a esta columna. Bueno, más bien esta columna hace referencia a la llave primaria en tipo de cliente. Una característica que hay que tener en cuenta en Oracle es que cuando se van a especificar llaves primarias y llaves foráneas, tienen que ser del mismo tipo de dato, incluyendo la longitud. No puedo poner yo aquí número 10 y no puedo poner acá número 9. Oracle va a protestar por esto. Luego tenemos la tabla producto. En la tabla producto tenemos la llave primaria producto, tenemos el tipo de producto, que esta columna va a apuntar a esta tabla, que es la llave primaria de producto, el tipo de producto. Tenemos la cantidad, tenemos el precio, tenemos el nombre y tenemos el código de barras. Luego tenemos el tender. Tender es una tabla para especificar qué método de pago va a usar el cliente. Aquí pueden ser cosas como cash, dinero en efectivo, ¿verdad? O dinero en tarjeta de crédito, o tarjeta de débito, o cualquier otro tipo de cosas que pueda, porque Apple Pay es otro tipo de tender. Luego tenemos el nombre. Luego en la tabla transacción. La tabla transacción va a tener varias relaciones. Tenemos la llave primaria para la transacción. Luego tenemos una columna que hace referencia a qué cliente realizó esa transacción. Tenemos la columna que hace referencia a qué empleado se encargó de realizar esta transacción. Tenemos la columna, perdón, de la llave foránea a qué producto fue el que fue comprado. Tenemos la cantidad, luego el tender amount, ¿verdad? Cuánto fue que el cliente pagó, y luego tenemos la fecha. Este es un tipo de dato fecha. Para incluir un tipo de dato fecha, ya lo veremos en otro video. ¿Qué es lo que hay que hacer? Siempre hay que usar una función construida dentro de Oracle que se llama toDate, y hay que especificar qué formato es que se le quiere dar. Luego, por último, voy a crear esta tabla. Esta tabla no tiene nada que ver dentro de la lógica del negocio, pero sí tiene que ver para el programador. Realmente, les digo por experiencia, siempre es bueno crear una tabla que haga la vida más fácil del programador, de modo que cuando se ejecute una transacción podamos ver qué es lo que ocurre dentro, qué datos están pasando, cómo están pasando, o qué errores hay si los hubiera. Esto le sirve más al programador para saber qué es lo que la base de datos está haciendo y por qué, y qué camino está tomando en el código. En videos futuros me verán usarla. Bueno, tenemos todas estas tablas. Voy a ejecutar todas estas instrucciones y tenemos que todas las tablas están creadas. Voy a cerrar esto. Voy a abrir otra. Sin embargo, tenemos todas las tablas creadas. Ahora bien, no tenemos ninguna relación entre las tablas. Las llaves primarias y las llaves foráneas
ciertamente tienen el mismo tipo de dato, pero Oracle en este momento no sabe todavía cómo se relaciona cada una de las tablas. Para eso tenemos lo que se llaman los constraints o las condiciones. Cada tabla debe tener condiciones y eso se lo tenemos que especificar a Oracle al momento de la creación. Recuerden que una buena base de datos, una base de datos bien diseñada va a conducir a producir datos de mejor calidad y una mejor información para el momento de tomar decisiones. Para poder colocar constraints, primero obviamente tiene que haber una tabla, porque vamos a alterar la tabla. Entonces le vamos a poner alter table y hay que empezar por las tablas más básicas. Las más básicas, las que no van a afectar a ninguna otra tabla, pero sin las cuales, si no especificamos las llaves primarias, en las otras tablas que sí, digamos, estas básicas van a influir sobre otras, no vamos a poder construir esas relaciones. Vamos a alterar esta tabla. Recuerden, si quieren construir una llave foránea, tiene que haber una llave primaria. Oracle no permite construir una relación de llave foránea si la columna donde está apuntando en la primera tabla no es una llave primaria. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, tenemos esto. Yo quiero construir alter table, quiero construir la llave foránea para empleado, entre empleado y el tipo de empleado. Entonces le estoy poniendo la instrucción adecuada, le estoy poniendo, por favor alterme la tabla de empleado, adicione un constraint que se va a llamar, este es el nombre del constraint, eso es libre, realmente uno le puede poner aquí, también le puedo poner Pepito. Sin embargo, se aconseja que sea un nombre significativo, de modo porque esto no solo lo va a ver uno mismo, sino que lo van a ver varios programadores más o el jefe de alguien, ¿verdad? Y luego estoy tipificando aquí que va a ser una llave foránea esta columna de esta tabla y va a referenciar esta otra tabla en esta columna. Sin embargo, a este momento la instrucción está bien escrita, pero a este momento Oracle no me va a dejar crear esto. Ahí van a ver el error. El error que me saca es no matching unique or primary key for this column list. Esto quiere decir, ¿qué quiere decir? Que en esta tabla, el tipo de empleado, no existe esta columna como llave primaria. Ciertamente la columna existe y el tipo de datos es exactamente el mismo, pero esta columna no está tipificada como llave primaria. Entonces, lo que les decía al principio, si ustedes quieren establecer una relación de llave foránea hacia una tabla, asegúrense que en esta otra tabla esa columna a la cual quieren referenciar tiene que ser llave primaria. Entonces, para esto voy a borrar esto y voy a poner todas mis condicionantes. Bueno, primero hay que ir a las tablas básicas, las cuales no van a hacer referencia a ninguna otra. Entonces, por eso es que estoy empezando con el tipo de cliente. Luego voy a continuar con el tipo de producto y luego con el tipo de empleado. Estas tablas no disponen de llaves foráneas, por lo tanto son las más básicas por las cuales hay que empezar. Pero a estas tablas sí las van a referenciar, por lo tanto, por esa otra razón es que es importante empezar por ellas. Voy a adicionar, estoy adicionando aquí una llave primaria, estoy adicionando otra llave primaria y estoy adicionando otra llave primaria. Voy a ejecutar hasta aquí. Okay. Adicioné todas estas llaves primarias. Voy a poner un marcador. Ahora, quiero la instrucción anterior, la que les ponía, ¿verdad? Quiero alterar la tabla empleado. Le voy a poner este nombre. Ah, por cierto, cuando adiciono, cuando add constraint, siempre que pongo la palabra que va a continuación de add constraint, siempre es el nombre del constraint. Procuren poner, como les decía, un nombre significativo para que porque esto lo inserta también Oracle dentro de otra tabla.
donde se puede enlistar toda la lista de constraints de la cual la base de datos dispone. Luego tenemos la tabla cliente. En la tabla cliente vamos a adicionar la llave primaria cliente y vamos a alterar la tabla cliente también para construir la llave foránea hacia el tipo de cliente. Lo mismo hacemos con la tabla dirección. Vamos a construir su llave primaria y vamos a hacer la llave foránea hacia el cliente, al cliente de la cual es esa dirección, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos que asegurarnos que cliente ya sea una llave primaria en este caso, porque está referenciando esta tabla con esta columna. Luego lo mismo vamos a hacer con el producto. Tender es otra que pues, es muy básica. Y por último la transacción. Para la transacción lo que tiene una ligera variante. Por ejemplo, tenemos una llave primaria transaction ID. Sin embargo, aquí estoy poniendo una coma y estoy poniendo otra columna. ¿Por qué? Porque pues resulta que cuando uno compra algo, muchas veces no compra solo una cosa. Compramos, pues qué sé yo, si vamos al supermercado, vamos a comprar bananos, podemos comprar manzanas, podemos comprar café, ¿verdad? Y todo eso se realiza dentro de una misma transacción. Por lo tanto, si es imposible colocar más de un Product ID dentro de una misma celda, por lo tanto necesitamos crear varias filas para la misma transacción. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Va a ser una fila para la misma transacción y luego va a ser otra fila con este mismo número, ¿verdad? Pero con un número distinto en el Product ID porque va a ser otro producto. Esto es lo que se le llama un Composite Primary Key, ¿verdad? O una llave primaria compuesta. Les decía al principio, la llave primaria siempre va a ser única, ¿sí? Entonces, de modo que, por ejemplo, este va a ser un número único. Sin embargo, cuando es una llave primaria compuesta, podemos ingresar, no puede haber la misma combinación dos veces. O sea, no puede ser el mismo número y el mismo número dos veces en dos filas distintas. Luego tenemos, vamos a poner todas las llaves foráneas. Una llave primaria compuesta puede ser una llave foránea también. Pues por lo tanto, esta columna, que es parte de la llave primaria, va a ser una llave foránea también en esta. Va a apuntar hacia qué tabla? La tabla producto, hacia el ID del producto. Pues ahora vamos a ejecutar el resto del código. Y tenemos todos nuestros constraints. También los podemos ver en aquí en las tablas. Por ejemplo, si abrimos las tablas, podemos ver llave primaria, la tabla empleado, llave foránea. También esta me permite, por ejemplo, voy a ver aquí, voy a ver la tabla transacción. Esta vista me permite ver todas las columnas que tiene. Aquí puedo hacer cambios manuales del tipo de dato. Y aquí puedo ver las llaves primarias. Entonces, como les decía, este es el nombre del constraint que construí, ¿no? Por eso es aconsejable ponerle nombres significativos. Aquí puedo activarla o desactivarla también. Una peculiaridad que no expliqué es, por ejemplo, yo podría haber puesto aquí Cascade. Para los que no están familiarizados con Cascade, Cascade significa que si ¿qué pasa si yo decido borrar una fila que tiene una llave primaria que está siendo usada en otra tabla con una llave foránea? Si no tiene esta opción, si pongo no action, si sigue siendo no action, Oracle simplemente no me va a dejar y va a empezar a protestar diciendo no puedo borrar esta fila porque es parent, ¿verdad?
hace referencia a otra, está siendo usada esta fila. Sin embargo, si le pongo cascade, me va a borrar esa y me va a borrar todos los datos a los cuales hace referencia en otras tablas. Esta opción generalmente no es muy usada por las empresas, salvo en algunas excepciones, porque pues no se quiere cometer un error, ¿verdad? De que se borre una fila y sea tan libre, ¿verdad? Para borrarse una fila y podamos eliminar datos de los cuales más tarde nos podamos arrepentir. Bueno, esto sería todo por hoy. Les deseo un feliz día y hasta la próxima.